Bueno, Recording is on. Muy bien. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Las dos líneas de la vida. Las dos líneas de la vida. Voy a ver si soy capaz de poner un paint. Si ponemos a funcionar un paint, será increíble. Entonces, las dos líneas de la vida. Básicamente, se puede comprender que tenemos esos dos conceptos. Realmente es una forma de la dualidad en que vivimos, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo. Los demás, yo, ¿vale? Todo eso, si hiciéramos una conjugación útil para el trabajo interior, ¿no? Útil para el trabajo espiritual, útil para el trabajo esotérico, podríamos hablar de esas dos líneas de la vida. Y esas dos líneas, una de ellas es lo que llamamos la horizontal. La horizontal, decirme si se ve ahora un momento, por favor, el Paint. Voy a ver si soy capaz de pasarlo a la pantalla. Ventana de aplicación. ¿Se ve esto? sí, perfectamente. Vale. Pues aquí tenemos la línea horizontal. La línea horizontal de la vida tiene que ver con las cosas mundanas. Tiene que ver con tener trabajo, tener un coche. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero en este tema hablamos más, lo desarrollamos un poco más. Hablamos más en concreción. Porque es importante manejar ese concepto para entender lo que es el nivel de ser. Eso que decimos, no, es que cada uno es como es, pero ¿cuál de nuestros yo es? Porque hoy nos gusta una cosa y mañana lo contraria, o lo contrario. ¿Cómo entender eso, no? Y para eso está el concepto del nivel de ser. Y aquí tenemos en esta línea horizontal, ¿no? Si vamos caminando, voy a ver si cojo otro color. Si una persona, vamos a decir, que va caminando por aquí, empieza aquí su línea de la vida. Aquí nace, al principio, va haciéndose, va creciendo, se hace un chaval. Vamos a decir que aquí es una persona joven, ¿no? De repente, en este punto, pues resulta que aparecen unos amiguitos y le dicen, oye, mira lo que hemos conseguido. Hemos conseguido marihuana. Vente a fumar un rato con nosotros que verás cómo te pones de raro. Y entonces el chico aquí decide, ¿no? En este instante, ¿no? En esta pequeña cruz que hay aquí, ¿no? En este punto, el chaval está en una encrucijada, como su propia palabra cruz indica. Está en un cruce de caminos. Su horizontal se cruza con un fenómeno de la vertical. La otra línea, hemos hablado de la horizontal, ¿no? La horizontal tiene que ver con, pues eso, los bienes materiales, tener una casa, un coche, conseguir las cosas para mantener el cuerpo vivo, para prosperar, para reproducir la biología, ¿no? Para
la economía del planeta, para la economía del sistema, del ecosistema, ¿no? Economía, ecosistema. Todo lo que es para mantener el escenario. El escenario es la horizontal realmente. Y en la horizontal también están los vicios incluso. Está el darle gusto al cuerpo, porque también hay que darle gusto al cuerpo, ¿no? Para que esté sano. Hay que darle gusto, pero también hay que darle tensión. Hay que darle gusto y hay que darle disciplina. Bueno, pues todo eso está en la horizontal, realmente. Y luego está la vertical. La vertical. Ay, 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 ay. Qué vertical me ha salido. Vamos a hacerla un poco mejor. Mira, así seguro que no fallo. La vertical. La horizontal y la vertical. Vamos a ponerla del mismo color. En esa vertical entran las cosas que nos hacen cambiar de nivel. Cambiar de nivel. Entran la vertical, la parte de arriba, ¿no? Yo lo he pintado todo en la parte de arriba. La vertical nos hablaría de la paz, la serenidad que tenemos, la coherencia, la seriedad, lo que conocemos de otras dimensiones, lo que conocemos de la visión no dual, el samadhi, que dicen los hindús, el satori, que dicen los japoneses, el éxtasis que dicen los países cristianos, de origen cristiano, los estados de devoción, los estados alterados de conciencia. Esos estados alterados de conciencia están en la vertical. El caso es que los estados alterados de conciencia pueden estar en la vertical de la parte hacia arriba, o hacia la parte de abajo. También tenemos ahí los estados alterados de conciencia. Entonces, volviendo a este punto de aquí, de cuando viene nuestro amigo y nos presenta la marihuana, ¿vale? En ese momento, pues decidimos, y uno no sabe, porque igual el primer día resulta que ese momento en que te presentaron la marihuana, ese primer día resulta que eso te hace subir y te hace ver las cosas de otra manera. O tal vez te hace bajar. Pero si sigues fumando esa marihuana, ya os puedo decir que no vas a tardar mucho en empezar a bajar. Es como una montaña rusa, el caso de las drogas. Tomas la droga, subes la montaña rusa y luego pues ya has tomado la droga y entonces bajas la montaña rusa, viene el efecto secundario o el bajón, también se le conoce, o el síndrome de abstinencia, si hablamos así de forma más técnica. Y entonces todo lo que subiste lo has bajado de golpe. O sea, lo mismo que subiste, lo bajas y lo bajas un poco más luego. Entonces ahora tu cuerpo tarda unos días y se vuelve a poner, imagínate. ¿Vale? Esto estamos haciendo aquí un proceso de una semana, por ejemplo, en esta onda que he dibujado. Claro, pero imagínate que esto es más tiempo. Imagínate que esto es un mes. Entonces, si sigues fumando, igual coges un hábito y aquí empiezan a pasar los años y bueno, puedes estabilizarte y bajar, pero te vas volviendo drogadicto. Y eso te mete en una vertical descendente. En el eje vertical empiezas a descender.
¿Por qué? Pues porque te estás haciendo adicto a una sustancia que tu cuerpo genera de forma natural. Pero tú, como se la das por fuera, te sumerges, te vuelves dependiente, eres más esclavo, empiezas a ver estados de depresión, miedo, violencia, morbosidad, y todo por una adicción. Es un ejemplo, ¿no? Esto no tiene por qué ser por las drogas, esto también puede ser porque sufras malos tratos en tu casa y no te atrevas a salir de ahí. O también puede ser porque sufras malos tratos de una amistad, o también puede ser porque tengas cualquier otro vicio, cualquier otra adicción. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero en diferentes momentos, en cada momento realmente se nos plantea, aquí también hay otra cruz, ¿vale? En cada momento hay una cruz, ¿vale? En cada instante, en cada punto de la recta, hay una cruz. Hay momentos en que esa cruz es mucho más fuerte porque hay un acontecimiento que marca un antes y un después. Hay un acontecimiento como cuando te presentan, oye, ¿quieres tomar marihuana? También hay un momento que te dicen, oye, ¿has escuchado hablar de Dios? También, por ejemplo. O te dicen, oye, ¿sabes lo que es la meditación? O te dicen también, ¿te has dado cuenta que no eres todo lo feliz que crees ser? Hay momentos que por la atención que tenemos, pues se crea esa cruz, ¿no? Pero si estamos atentos muy a menudo, mantenemos ese entrenamiento en la atención, nos podemos dar cuenta que esos momentos están casi siempre. Esos momentos siempre, siempre, siempre están. ¿Por qué hay momentos que marcan un antes y un después entonces? Como hemos dicho ya, por la atención. Algo pasa en ese momento que alguien nos dice algo que nos entra. Pero en realidad cada instante que estamos viviendo está marcando una cruz, un punto en esa referencia entre la vertical y la horizontal. Si nosotros decidimos vivir por encima, estamos haciendo cosas que nos hacen ser más libres, se está manifestando más nuestro nivel de ser. Sin embargo, si hacemos cosas que están por debajo de la mitad, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es el fiel de la balanza? El fiel de la balanza es lo libre que nos hacen nuestros actos y lo conscientes o conectados que somos de cada momento presente. Luego está el concepto de libre. Claro, eso es un concepto. Lo que decíamos el otro día. Le preguntas a 12 personas y cada una te da un concepto distinto de la libertad. Libre, en el concepto hindú, de que es alguien que no es presa de sus enemigos interiores. Como dirían los hindús, no es presa, o sea, no es esclavo, no es, no que no expresa, sino que no es una presa de sus propios defectos, de sus propios enemigos internos, como ellos dirían de las 5 hijas de Mara, que es odio, apego, ignorancia, deseo y envidia. Esto es en la visión hindú.
Nosotros en la visión cristiana tenemos la pocilga. La pocilga, pues, son las iniciales de los 7 pecados capitales. Pereza, odio, codicia, ira, lujuria, gula y avaricia. Avaricia, envidia podía ser también, ¿vale? Pero se pone con A para que forme la palabra pocilga. Y eso es lo que nos marca realmente dónde estamos. Pero eso es muy íntimo. ¿Quién puede coger a otro y decirle dónde está, no? ¿Quién puede señalar a otro y decirle, no, es que con ese nivel de ser que tienes, porque como yo te estoy mirando en la gráfica esta que acabo de dibujar y estás en este nivel, no. Nosotros no podemos evaluar eso. No tenemos elementos para juzgar a los demás, ¿vale? No tenemos suficiente información para juzgar a nadie. Esa es la realidad. Otra cosa es que nos toque que haya jueces por una cuestión de la convivencia, de que hay gente que hace cosas ya que se le va de las manos, que ya son muy flagrantes, que sí que se empiezan a ver. Pero realmente lo que vemos son los frutos. No somos capaces de ver el nivel de ser que tiene esa persona. Una persona puede llevar una vida normal, ser juez, dictar sentencias y tener un nivel de ser infrahumano. Ser un degenerado, estar metidos en cosas de que no quiero ni nombrar, cometer delitos y hacerlo todo a escondidas. Y de cara al público, pues ser un juez y dictar sentencias justas y tal y todo eso. Por eso os quiero decir, esto es algo que solo se ve si conseguimos mirar muy adentro de las personas y eso es complicado, muy difícil y muchas veces imposible, mirar dentro de los demás. Ya nos cuesta mirar dentro nuestro, a veces parece que lo de los demás lo vemos más fácil, pero en realidad solo vemos lo de la superficie, lo de dentro no lo vemos. Muy bien, y esas dos líneas pues van marcando el nivel de ser. Van marcando el nivel de ser. Voy a borrar esto. Ese nivel de ser de cada uno es lo que nos va a atraer las diferentes circunstancias que nos vamos a ir encontrando. En función de lo que nosotros, el nivel de ser donde nosotros vayamos vibrando, ¿vale? Pues bueno, aquí de pequeñito era muy feliz, luego de repente vino la pubertad, ¿no? Luego resulta que empecé a entender que las cosas eran de otra manera, aquí hubo una serie de altibajos y de repente, pues bueno, ahora estoy aquí y luego bajo aquí otro poco y quiero subir, pero me sucede una cosa que me hace bajar. Y eso podría ser una gráfica, ¿no? Otra gente igual vive una vida de lo más apática y estable posible. Y habla con la gente, se lo pasa bien, se va de fiesta, pero nunca se porta muy mal, tampoco se porta muy bien, sigue las normas de los demás, hace lo que todo el mundo dice, y luego pues tiene una familia con unos hijos, de viejo se pone un poco más pesado, ya no hay quien la aguante, y luego con Cucal muere y desaparece. Cucal era un veneno de cucarachas, ¿sabes? Y tuve una vez un gurú que le gustaba mucho hablar de lo que eran los seres cucales, ¿no? Que es gente pues muy de la horizontal. No, nunca se sale del esquema establecido por la sociedad, ni sobresale por arriba ni por abajo y no hace tampoco nada de lo que, bueno, su espíritu le pide, ¿no? No tienen esa necesidad esa gente.
también es respetable, ¿no? Cada uno tiene libertad de elección o eso creemos. Bien, para medirlo de la libertad de elección habría que medir hasta qué punto somos nosotros conscientes. Porque si no sabemos cómo funciona la mente, nuestra propia mente, si no sabemos cómo funcionan nuestras emociones, si no sabemos cómo funcionan nuestros vehículos, ¿no? Nuestro cuerpo físico, pues, ¿qué vamos a elegir? Elegimos en función del conocimiento que tenemos. Si no tenemos conocimiento, nuestra elección es muy limitada, porque no percibimos las diferencias, no discriminamos las diferencias. Y entonces no podemos elegir mucho. Y luego aparte, pues hay una hipnosis. Hay una hipnosis que ahora la gente se la achaca a la televisión, pero en realidad no. En realidad es mucho más antiguo, porque observamos a antiguos filósofos como Sócrates y ya nos dicen que la gente ya se observaba poco hace 2400 años. Con lo cual podemos empezar a entender que, pues que no es de ahora. Que más bien la televisión le ha venido muy bien a mucha gente que lo que quería era dormir su conciencia, pues ahora ya se lo dan hecho, ya lo tiene y encima está bien visto, con lo cual está justificado. Y la gente va a buscar eso, ¿no? Con lo cual, en realidad no hay tanta gente que quiera despertar. Y si hay gente que quiere despertar, pues tampoco se le pone tan fácil. Pero no es propio de esta época, no es propio de este sistema. Realmente este sistema está construido en base a ese conocimiento esotérico de que la gente no suele querer despertar. Entonces, en base a todo eso está construido, en base a que la mayoría de la gente va a lo fácil, en que a la mayoría de la gente sigue la corriente. Pero ese fenómeno es un fenómeno mucho más antiguo y mucho más grande. Bueno, visto el ejemplo... Uy, qué poca luz. Y ahora hay mucha. Visto el ejemplo de la vertical, de los dos ejes, ¿no? Las dos líneas, la línea horizontal y la línea vertical, ahora podemos hablar de cada uno, ¿no? En el nivel de ser que estamos en función de las decisiones que tomamos. Uno necesita tener una horizontal, uno necesita tener un cuerpo físico para estar aquí, uno necesita alimentar el cuerpo físico, mantenerlo con salud. Necesita, bueno, pues si vivimos en una sociedad monetaria, sustentada en una economía monetaria, pues vamos a tener que tener dinero, vamos a tener que tener casa si vivimos en un lugar frío donde hay condiciones climáticas adversas que requieren que tengamos un cobertizo o una casa con calefacción. Luego, si nos bañamos con agua caliente, igual nos relajamos más y permitimos que el cuerpo viva más. La gente, estas tribus indígenas de, por ejemplo, los pigmeos, estas tribus de África que no tienen casa porque, bueno, el clima es más cálido, pero viven en un estrés constante, duran mucho menos años, viven creo que 40, 50 años de media, porque como no tienen un sitio donde estar protegidos, viven en la selva, pues bueno, están sometidos a un poquito más de estrés, de tensión, ¿no? Entonces el cuerpo dura un poco menos. Hay muchas cosas, ¿no? que podríamos analizar fríamente y entender, ¿no? De la horizontal, pero son todo cosas de la horizontal. Son todo cosas de la horizontal. Y luego pues están las cosas que nos sumergen en la... Incluso tener un pequeño vicio, alguien que le guste beber los fines de semana, eso puede hasta estar en la horizontal. El tema de la lujuria. El tema de la lujuria. Quería hablar un poco del tema de la lujuria. El tema de la lujuria es un tema muy antiguo. Los cristianos católicos hablan mucho de que el pecado original es la soberbia, ¿no?
ellos dicen que el pecado original, el mito de Adán y Eva, nos habla del pecado original, de que, bueno, ellos desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios y entonces pues comieron del árbol de la manzana, ¿no? De la fruta del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, se llama así ese árbol, curiosamente. Y ellos interpretan, la Iglesia Católica interpreta de esas escrituras, del Génesis hebreo, que ese pecado fue la soberbia. Es una interpretación católica. Nosotros los estudiantes gnósticos entendemos otra cosa muy distinta. También porque hay varios autores y varios maestros que han recordado esa época de la caída adámica. Esa época, bueno, apareció ahí una encrucijada de esas cruces que os he hecho antes en el dibujo, apareció ahí un momento de esos y se le dio a elegir al hombre. Entonces, gente que recuerda haber estado allí, lo que explica, en este caso podemos hablar del maestro Samael, explica que resulta que recuerda, fijaros de qué época estamos hablando. Estamos hablando de una época en que el hombre estaba en el Edén. Significa que el hombre podía escuchar a los dioses de la cuarta dimensión, todos los seres, tenía plena comunión con su ser interno, pero se crea una influencia en el planeta y de repente él recuerda que solo practicaban el sexo de forma sagrada en el templo, en grupo y como un ritual. O sea, el concepto sexo por placer, antes de que... Fijaros qué sutil es, porque uno puede mirar desde fuera y ver un montón de personas, de parejas en un templo, practicando sexo y puede decir, uy, una orgía, pero resulta que no era una orgía. Era algo de forma ordenada y ni el hombre tenía que derramar el semen, ni la mujer tenía que llegar al orgasmo y verificaban el acto sexual y así cumplían con la reproducción biológica. Eso también se cumple en los vegetales. Los vegetales no derraman su energía sexual. Los animales sí. Los animales sí derraman su energía sexual. El fenómeno de esto de los animales es que, por ejemplo, si observáis el salmón, los salmones cuando llegan arriba del río y sueltan la semilla, desovan, que se dicen, los machos mueren. Creo que las hembras algunas también, por el esfuerzo. Pero... Y encima, la gente que los pesca no les gusta el sabor de la carne del salmón después de haber desovado. Porque sabe peor. Sabe más... Dicen que sabe diferente, que no está tan bueno. Entonces, cuando el salmón pierde la semilla, muchas veces muere ya. La mayoría, tengo entendido que mueren y quedan flotando en el mar. Entonces queda el río. Y queda el río lleno de salmones muertos. Y algunos se ve que consigue volver al mar, pero se ve que son muy pocos. La mayoría pierden la semilla y mueren. Bueno, pues esto antes en el humano no pasaba, en aquella época. La gente que recuerda explica esto. A mí me encaja perfectamente, pero bueno, tampoco lo he visto. Sería bueno algún día conseguir acceder a ese recuerdo. Si las divinidades me lo permiten, estaría muy bien, ¿verdad? Conseguir recordar eso. Si es que estuve allí. Y bueno, y explica que de repente, pues una serie de gentes tuvieron humanos
vivían en el Edén, que ya os digo que era una cosa que, vamos, hablaban de forma directa con ángeles y seres superiores. Estos de los que ahora ya solo hablan los cuentos y los libros de texto sagrados y la literatura sagrada, y que habla de cosas antiguas. Ahora ya no tenemos un contacto directo a nivel social con seres superiores al humanoide medio que conocemos. No sabemos quién son nuestros hermanos mayores, no tenemos esa relación estrecha con los seres superiores, bien llamémosle ángeles, divinidades, como queramos llamarlos. El escalón que está por encima de nosotros, no tenemos acceso a ese escalón. Eso es un hecho, nos guste o no nos guste. Sobre eso sí que podemos caminar. No tenemos contacto con... ¿Qué somos nosotros, el final de la evolución? ¡Ostras! Qué naturaleza más triste, ¿no? Qué naturaleza más carente si el humano actual es lo más evolucionado que tiene este ecosistema. Qué pena de ecosistema. No puede ser. No puede ser porque nosotros concebimos cosas mejores. Entonces, si nosotros lo imaginamos es que existe en algún nivel. Y se ve en algunos países, se ven en algunas épocas, algunos momentos dorados de la historia, ¿no? Que dices, ostras, no, aquí la gente vivía de otra manera. Pero ahora, bueno, pues ya veis cómo vivimos. Algunos peleando, otros conformes. Pero bueno, ya se está viniendo una gran dictadura, una gran tiranía global. Está ya cerrando el lazo. Ya teníamos el lazo puesto de la tiranía global y ahora simplemente están estirando el lazo. Claro, eso en una humanidad solar pues no se daría. Podemos ser todos lo positivos que queramos, pero los hechos son los hechos. No pasa nada, es así. Lo mejor es darse cuenta de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y dónde estamos. Claro, mucha gente no quiere reconocer, ya no le queda más remedio que empezar a reconocerlo, pero lo justifican. Pero el hecho de justificarlo ya es que lo están reconociendo. Aún así, mucha gente me encuentro que se resiste. A mí me llama la atención. No, pero bueno, es que ¿cómo lo van a hacer si no? ¿Cómo lo van a hacer si no? Estamos dentro de una corriente mundial que nos ha traído al momento en que estamos. En el nivel espiritual sí que nos podemos salir. En el nivel físico, pues tal vez sí, tal vez no. Es como eso de que nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras. Te puede matar, te puede hacer muchas cosas, pero si tú decides que no quieres hacer algo, o sea, siempre juegan con ciertos chantajes, ¿no? Para probarnos, para ver de qué estamos hechos o cuánto nos interesa algo. Pero si tú no quieres, no... Quiero decir, a nadie nos apuntan con una pistola para que vayamos a trabajar todos los días o para que ahora mismo no hay un policía vigilando a cada ciudadano para ver si está en su casa confinado y cosas así, ¿no? Puede haber policías de balcón, pero te los puedes saltar. Si quieres realmente no te pueden obligar a hacer lo que ellos quieran. Entonces la guerra es algo más interno. Esta cuestión de lo que hacemos en la vida, lo que decidimos hacer a cada instante, de momento en momento, es algo más de una programación. Porque se ven los niños y se ven los adultos, ¿no? Yo, por ejemplo, he decidido no seguir prácticamente lo menos posible leyes que sean anticonstitucionales. Entonces, bueno, pues he decidido no cumplir ningún toque de queda. No, si tengo que salir salgo y si no me quedo en casa, pero yo no estoy pendiente del toque de queda. No cumplir ningún confinamiento de estos de comunidades autónomas que hay aquí en España, por ejemplo.
Claro, si hay un estado de sitio, que es como un estado de guerra, pues entonces igual ahí sí que hay que empezar a cumplirlo, pero por seguridad. Pero no le voy a seguir el juego a toda esta gente que quiere manipular a la humanidad. En la medida de lo posible. Habrá veces pues que tendré que seguírselo pues porque la gente con quien estoy pues se violenta, ¿no? Y entonces igual es peor el remedio que la enfermedad. Ese es otro punto, ¿no? Pero claro, veo mucha gente que, ay, es que, y yo mismo me veo a veces, ¿no? Veo un policía y me da una sensación y digo, ostras, ¿estoy yo también en esta programación? ¿A mí por qué me tiene que preocupar ver un policía si yo no estoy haciendo nada incorrecto ni estoy cometiendo ningún delito? Los delitos lo están cometiendo las personas que están haciendo lo que se dice fraude de ley. Están emitiendo una ley que es ilegal o anticonstitucional y aún así la emiten y quieren que los ciudadanos la cumplan. Que eso está pasando ahora mismo en España. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo unas normas, imaginaros, yo soy el Estado, tengo unas normas y yo mismo las incumplo y hago leyes incumpliendo esas normas. Yo estoy incumpliendo mis propias normas, pero de forma flagrante, o sea, de forma a todo color, a todas luces, ¿no? Venga, descaradamente. Y están creando una hipnosis con eso. Y la gente yo me doy cuenta que casi, si no la mayoría, la mitad o más de la mitad, la mayoría se están dejando hipnotizar por esa mentira. Cuando en realidad es un no de raíz. Es un no al lugar. Están ustedes incumpliendo tal. Ya, pero es que vengo con un arma. Bueno, si vienes con un arma, pues yo no me voy a enfrentar contigo, pero lo que estás haciendo es ilegal. Eso sí que te lo voy a decir. Lo que estás haciendo es ilegal. Puedes tener un arma y me puedes pegar un tiro, pero tú lo que estás haciendo es ilegal. Yo no voy a obedecer tus normas. Si vienes con un arma y me amenazas, pues igual, a ver, yo no voy a ponerme a pelear contigo. Pero tampoco voy a obedecer tus normas. Todo el resto del tiempo del día que no me estás amenazando con un arma. ¿Me explico? Eso significa que, bueno, nosotros elegimos nuestro punto en la vertical en función y no me causa ningún conflicto decir esto, ni me supone, me genera ninguna tensión ni nada. No, yo no me tengo que enfrentar a nadie. Ese es el tipo de revolución pacífica como la que hizo Gandhi, que consiguió más que todas las demás, que es la de la no colaboración. Eso también viene, pero claro, para poder hacer eso, uno tiene dentro suyo que superar cosas y llegar a un nivel de ser que ya se ha rebelado contra muchas de esos pecados capitales, de esos venenos mentales que son las hijas de Mara, cuando hablábamos del hinduismo, ¿no? Las 5 hijas de Mara que nombré antes, del odio, apego, ignorancia, deseo, envidia, ¿vale? Esas 5 hijas de Mara. Uno tiene que haber enfrentado esos tiranos, uno tiene que haber enfrentado esos venenos para haber modificado su nivel de ser y entonces la vida entera ya la entiendes desde otro punto de vista. Y no es que yo haya llegado al final, sino que estoy en un punto que entiendo una serie de cosas que puedo explicar. Y en este proceso, pues, nos ejercitamos. Aquí estamos compartiendo realmente. Simplemente yo estoy compartiendo todo este tema. Y es una forma de poner esto en movimiento. Muy bien. Pues básicamente es eso. Entender, ¿no? Entender en qué nivel de ser estamos a cada momento, ¿no? A cada momento hay una horizontal y hay una vertical. Y en ese punto estamos, en esa encrucijada estamos de instante en instante. Cuanta más atención le pongamos a nosotros mismos, y atención al principio, pues bueno, es como todo.
La atención es como un músculo que cuando no lo ejercitas, pues te cansas muy rápido, pero conforme lo vas ejercitando, cada vez vas aguantando más con ese músculo de la autoobservación. Esa autoobservación se me ha ido ahora un poco el hilo. Esa autoobservación tiene que ver con eso, que cuanto más momentos seamos capaces de estar autoobservándonos, más vamos a poder decidir, porque más vamos a estar viendo esa encrucijada en cada momento conforme vamos pasando por la horizontal. La horizontal podríamos ya decir también que es la vida biológica, ¿no? Tú naces en un punto de la horizontal y mueres al final de la horizontal. Esa es tu horizontal. Pero en esa horizontal puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y esa horizontal puede empezar en un sitio y acabar en otro, más arriba o más abajo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Esas decisiones que vienen dadas por el nivel de conciencia que vamos teniendo. Muy bien. Y con esto doy paso a Delia si quiere hablar un poco. Vale, deja activar mi cámara. Es que tengo un pequeño impedimento que no me deja moverme. Bueno, yo creo que está muy bien lo que dices, Gabriel. Está bastante valiosa la información porque conforme seamos conscientes de esto, pues de esa forma nosotros, como dices, podemos ir resolviendo el dilema del ser o no ser, ¿no? En nuestra vida cotidiana nos lo plantea todos los días. Siempre estamos en la elección, ¿no? Nuestra libertad, como dijo Gabriel, es pequeña porque tenemos poca conciencia y por lo tanto voluntad y por lo tanto decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son, aún con eso, pues la verdad es que la divinidad siempre nos ayuda. Y eso es algo que deberíamos de tomar mucho en cuenta, que no estamos solos. La línea vertical, esa línea que va para arriba, tiene un final y ese final es el ser, ¿no? Bueno, una finalidad más bien. Entonces, la línea vertical, pues nos va a llevar al ser. Entonces, pues cada día, pues tenemos que ir eligiendo y tratando de subir un poquito en esto que es más que una línea, es como un plano cartesiano, ¿no? Tenemos que llevar la horizontal, pero también la vertical. La vertical pues ya va mejorando la horizontal y haciéndonosla ver de otra forma. Y bueno, algo también que quería hablar de esto del nivel del ser, porque puede ser muy simple, pero también puede ser un poco como que lo podríamos, ¿cómo se llama? No encuentro la palabra, pero podríamos simplificarlo tanto que no demos con la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay unas personas que están viviendo de una forma mala, que tienen, pues a lo mejor pobreza, condiciones malas de, 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 de vida, pues puede ser que nosotros pensemos inmediatamente pues que su nivel de ser es bajo, pero a veces no es necesariamente eso, ¿no? Y también lo contrario. En lo contrario he encontrado el ejemplo perfecto de que el nivel de ser es muy interno, ¿no? Que es una cosa que no se puede detectar mecánicamente, sino que se necesita la conciencia y sobre todo, pues, es más perceptible en uno mismo que en nadie, ¿no?
Cuando una persona que tiene posibilidades económicas vive mal, es donde te preguntas qué pasa, ¿no? Porque, bueno, en México no me tocó verlo, pero al venir aquí a España, sí que vi que, que había personas con la vida horizontal resuelta, pero que realmente están en un sufrimiento, por ejemplo, o, o viviendo miserablemente, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser que alguien con dinero pueda vivir miserablemente? Y sucede que sí que es verdad que, ay, perdón, eh, perdón, Vivi, ahorita veo lo que has escrito. Este, por ejemplo, me ha tocado ver gente con dinero que es tan tacaña que por el miedo que tiene a perder lo material, viven en condiciones de extrema pobreza en realidad. O sea, el dinero lo tienen, pero lo tienen guardado, pero no lo usan para su propio bienestar. Entonces, ahí es donde tú ves que una persona puede estar en un ambiente bien, tener dinero y ser horriblemente miserable. Pero eso es porque viene de ellos, de dentro de ellos, ¿no? Es su nivel del ser, el que traen. Bueno, lo que dice Vivi sobre el cero, no sé. Bueno, claro, lo que pasa, Vivi, eh, no solemos ser congruentes em, con con la vida, ¿no? O sea que aparentemente, por ejemplo, nosotros decimos que amamos, pero en realidad ni siquiera sabemos lo que es el amor, porque el amor es una cualidad de la conciencia. Entonces, pues podemos tener muchas versiones, ¿no? Afecto, apego, cariño, conveniencia, costumbre, y, y eso no necesariamente es em, amor. El amor, pues como en una creo que no estabas, pues vimos que el amor es totalmente incondicional y totalmente entregado, ¿no? Entonces, una persona que dice amar, pero no tiene entrega, no, pero quiere también reciprocidad, y si no hay esa reciprocidad, entonces no dice, yo quiero a esto, pero si no me quiere como yo lo quiero a él, pues ya no lo quiero. Pues entonces no existe, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, si nosotros dijimos amar a un noviecito de la secundaria o de la prepa y luego al día de hoy no lo seguimos amando, pues no lo amamos nunca. Era una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, como nuestra psicología no es única y está dividida sobre todo por el yo, ¿no? Está fragmentada. Entonces, tú puedes querer algo con la conciencia y con la voluntad, pero ser saboteado por los otros yoes, ¿no? Y, por ejemplo, ya que abrió la puerta Gabriel, pues, hablando de la lujuria, pues, es uno de los defectos que más nos arrastran. Si nos fijamos en todos los medios de comunicación, en todos lados, casi está justificado, que es que no sé cómo explicarlo, pero casi todo está justificado por la lujuria, ¿no? No existe un, un, un programa de televisión, no existe casi ninguna canción, casi ninguna película, casi nada que no esté sustentado en la lujuria. Todo es esa fuerza, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenemos esos yoes, porque la sexualidad en sí misma, pues es una fuerza maravillosa, que eso nos podría
a nosotros revolucionar completamente si supiéramos usarlo, ¿no? Lo que sucede es que estamos hundidos en esos niveles del ser tan bajos que tú no, que ya no hay nada limpio, que ya no hay nada normal, ¿no? Porque, por ejemplo, normal es que si hay comida suficiente en un planeta, todos comamos. Pero resulta que estamos en la anormalidad de que habiendo comida suficiente en todo el planeta, hay gente que se muere de hambre. Entonces, eso sucede con todas las cosas. Están contaminadas, están que estamos abajo, ¿no? Ese es el problema, que estamos en un nivel de ser bajo donde nada es verdadero, nada está en su lugar. Entonces, pues, cuando nosotros estamos con una persona, no estamos con el ser, estamos con los yoes. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no podemos elegir nuestro comportamiento con esa persona en realidad, ¿no? Sino que nos van a arrastrar nuestros diferentes yoes y vamos a hacer lo que cada uno quiera en cada momento y ese es el gran problema, ¿no? Y luego, pues nosotros no podemos juzgar esas situaciones de forma objetiva si no nos salimos de ese espacio psicológico, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros queremos salir de un nivel del ser para tomar un mejor camino, pues necesitamos la ayuda de la divinidad para salir hacia arriba, ¿no? Para poder dar un pasito, aunque sea hacia arriba. Entonces, pues ahí entonces se caen de nuestra vida las situaciones negativas que tenemos como si fueran costras, ¿no? Tú tienes una costra, te cortaste o lo que sea y tienes una costra que al principio es dolorosa, está roja tu piel y luego poco a poco va sanando por dentro. Y si tú no la tocas, porque hay gente pues que no puede resistir la tentación, pero si tú no la tocas, se cae solita y tú no te das cuenta ni cómo se cayó, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mal matrimonio, un mal rollo en mi hogar, un mal trabajo, una mala ciudad, un mal pueblo, una mala situación económica, un mal trabajo, todo esto se cae solito cuando tú te revolucionas por dentro y cambias de nivel del ser, de todo ese ambiente que tenías y subes un poquito. Entonces te encuentras ahí, no se acaban los problemas, pero te encuentras con otros problemas diferentes. Tú subes y dices, ah, mira, pues esto, yo ya no tengo nada que ver con esto. Es como cuando eres borracho y te logras quitar de tomar, o como decimos nosotros, y cuando ya no tomas, si te vas de fiesta con tus amigotes de parranda de antes, ya no te diviertes. Y eventualmente dejas de ir porque ya no te dice nada, ya estás fuera de ese ambiente psicológico. Entonces, no los ambientes psicológicos son una cosa que son nuestras prisiones que no podemos oler, tocar o sentir, pero que están ahí. Entonces, pues, si nosotros cambiamos, que es un trabajo súper fuerte porque cada situación nos va a presentar cómo hacerlo, ¿no? Tratando de ir con la conciencia. Entonces, pues salimos de un nivel del ser y nos vamos a los problemas de otro nivel del ser, que es así, ¿no? Pues la gente por ejemplo, la gente con mucho dinero, la gente pobre no se tiene que preocupar porque le roben tanto, ¿no? Pero una gente con mucho dinero, su vida gira en torno a que no le roben ese dinero.
Y así, ¿no? O sea, hay problemas, hay otro tipo de problemática, pero nos vamos metiendo en otro ambiente psicológico cuando cambiamos de nivel de ser. Pero claro, siempre va a ser mejor. Si vamos en la vertical, si vamos en la horizontal, no. Si vamos en la horizontal, todo es pendular, como vimos en la ley del péndulo. Un día lloras, un día ríes, un día tienes, un día no tienes, un día sí. Bueno, pues en la horizontal siempre va a haber altibajos como ese esquema que dibujó Gabriel, como la bolsa de valores, pero nunca va a haber un progreso constante hacia arriba, solo hay un progreso constante hacia arriba en la vertical. Incluso puedes morir, cambiar de cuerpo físico, pero si tú tienes un trabajo verdaderamente concreto sobre ti mismo, pues sigues trabajando en ti mismo en tu siguiente existencia. Pero hay que saber, hay que recordarlo, ¿no? Entonces, pues hay que llegar hasta eso, hasta poder recordar tus siguientes existencias y que pierdas este cuerpo físico, pero no pase nada, sigas adelante. Entonces, no, ni siquiera la vida y la muerte significa lo mismo en la horizontal que en la vertical. La horizontal piensa que naces y cuando te mueres ya se acabó todo. Pero cuando estás en la vertical, la muerte es tu amiga, porque para empezar, la muerte va a ser la que te va a enseñar a, 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 a renunciar, ¿no? A ti mismo, por ejemplo. Y la muerte física no es más que un estadio más, ¿no? Del camino. Entonces, verdaderamente cambia mucho en todos los sentidos cuando uno está en otro camino que en el otro, ¿no? Entonces, tu lógica siempre va a ser, eh, de estas dos opciones que tengo, ¿cuál me lleva al ser, a Dios, al absoluto, a la divinidad, como lo quieran llamar? Pero eso, el nombre es lo de menos. Cuando tú vas eligiendo lo que te ayuda, lo que vas a la evolución de la mano de la divinidad, pues es en el momento en el que tienes posibilidades de salir de esta mecánica de hipnosis y de eterno sufrimiento, ¿no? Donde estamos metidos. Y que además son condiciones que nosotros mismos las creamos. Algo que no debemos olvidar es que este mundo no es injusto. Por muy horrible que se oiga eso, este mundo no es injusto. A través de los tiempos, nosotros hemos creado las condiciones para estar como estamos ahora. Nadie nos la impuso, el mundo estaba perfecto cuando nos lo dieron, nosotros éramos perfectos cuando nos mandaron para acá, y todo lo que tenemos ahora es resultado de nosotros mismos. Entonces, pues esto que yo he creado, pues lo que tenemos que hacer es eh, deshacerlo, ¿no? De rehacerlo, más bien, rehacerlo positivo, hasta que lleguemos al ser, si, bueno, esperemos, ¿no? Que si pasa eso. Bueno, Gabriel, ¿algo más? Bueno, pues yo creo que ya estamos. Bueno, si quieres hablar de la práctica, perdón. La práctica todavía me cuesta un poco. Esta práctica os la tengo que pasar esta semana porque todavía está un poco... Para sacarla de aquí me está costando. Porque Sí, está estuvo un poco accidentado, ¿no? Sí, Yo me pasó lo mismo. continuaría con la práctica del rebobinado. Sí, claro, además, ahora podemos poner atención en una cosa más, que es debido a las personas, o sea, nosotros no es juzgando a los demás, pero si observamos las características de las personas que nos rodean en general, o sea, si podemos establecer un patrón, vamos a saber cosas de nosotros mismos.
porque nos juntamos con las personas que tienen un nivel del ser parecido a nosotros. Por afinidad vibratoria. Exactamente, entonces hay que ver a quién somos afines para ver de qué pies cojeamos, ¿no? Igual y nos entra la preocupación. Sí, y las situaciones que se viven, ¿no? Observar Claro. eso. Sí, porque además son ejercicios de hacer mucho tiempo. Igual a veces una semana tantas prácticas tan variadas, no sé yo tampoco si es tan beneficioso, ¿verdad? Casi no te da tiempo ni a hacerlas. Claro. No, y una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si tú identificas una práctica que te gusta, puedes concentrarte en esa hasta que sientas que necesitas otra. Aquí lo que hacemos es dar muchas opciones y cada uno tiene que ir armando su menú de opciones. También es que es un curso raro porque como normalmente vas y es presencial, entonces pues haces la práctica y bueno, pues lo hacemos todos juntos, así te quedas cómo es la historia y ya luego tú continúas en casa, ¿no? Sí, así es. Pero como no las hacemos juntos,